Sí, hay como... El día mundialmente es 19 de noviembre. Sí, que en realidad estuvimos investigando un poquito, hubo muchos memes, mucha risa, pero también es un día como para reflexionar un poquito sobre la masculinidad del hombre. Por ejemplo, para la ONU no está Mirá. como un día oficial, pero sí ese día que lo charlábamos con Nahuel es el día de que haya un inodoro seguro en todo el mundo. Mirá. Como uno lo toma como un chiste, ¿no? Entonces, me parece que es interesante poder pensar, reflexionar sobre este día y nos vamos a meter con alguien que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con esta cultura que vivimos y ese lugar que tiene el hombre de alguna manera en la Argentina, pero también en lo global, y particularmente él hace un análisis muy profundo con todo lo que tiene que ver con las políticas de género. Él es Carlos Balmaceda, es sociólogo, es investigador, también es actor. Mirá. Y ya lo estamos saludando. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos acá de Mar del Plata. ¿Estás? Bien, acá te saludamos con Juanjo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, bien. Carlos, usamos como disparador este Día del Hombre, ¿no? Pero digo, como para poder ahí arrancar, digamos, ¿qué perspectiva vos nos podés dar en este momento, ¿no? Siglo XXI, un siglo donde estamos atravesados por muchas cuestiones sociales que quizá en otro momento no estaban. ¿Cómo es la figura del género hombre de alguna forma en estos momentos, ¿no? Como para partir de algo. Y para decirlo en términos académicos, la veo jodida, ¿sí? Así sí. Te lo digo de frente. Sí. Para empezar. De frente mar, acá en Mar del Plata. Te voy a dar un caso muy concreto para entender esto que tiene... Sí. Puede ser la señal, Me parece que sí, que por ahí se nos fue un cachito ahí. Ahí, bueno, ahí lo estábamos escuchando a Carlos Balmaceda. Bien. Ahí intentamos volver a comunicarnos. Sí, estábamos tratando de pensar, bueno, esta idea de la figura del hombre, de género hombre, en este momento ahí del siglo XXI. Yo ponía el ejemplo de la ONU, digo, porque en realidad este 19 de noviembre es como que todavía no se llega a vislumbrar de dónde surge. Aparentemente surge de un profesor de Estados Unidos que trabajaba la cuestión social que en los años 90 propone en un momento, dice, che, bueno, y si festejamos el Día del Hombre, vemos tratar de trabajar los derechos del género, ¿no? Particularmente, y qué implica, y eso es como que fue quedando y hasta hay un país que lo toma incluso como una política, que es Trinidad y Tobago. Es un país que uno dice, che, este país existe. Entonces este país es como que lo toma como decir, bueno, el hombre tiene, el género hombre, ¿no? Tiene determinados derechos y lo pone, si se quiere, en agenda. Y bueno, y en las redes sociales es como que siguió. Ahí está, ahí te tenemos de nuevo, Carlos. Bueno, voy chequeando permanentemente igual, ¿eh? Yo le voy a preguntar, ¿se escucha? Perfecto, sí. Sí. Estábamos, no sé en dónde se cortó. No, vos dijiste... estábamos jodidos. Está jodido para el hombre. Y ahí... Está jodido y sí. Yo estaba dando el caso de Nayara Godoy, para ir directamente a los bifes. Nayara Godoy es una chiquita de 15 años de La Matanza que denuncia al padre por abuso falsamente, y lo hace porque en realidad el padre le había puesto una serie de límites, sobre todo en torno a una relación en la que ella estaba, por ejemplo, enviándole fotos desnudas a este chico que ni siquiera era una pareja estable ni un proyecto de novio, y ella dice, bueno, yo pensé que al hacer esto le iban a meter preso unos días. Ahora el papá de Nayara Godoy está condenado a 13 años de cárcel, está en la cárcel, ella se desgañita diciéndole al juez, al fiscal, que es falso, y por supuesto la justicia no quiere revisar esto. Jamás existió esto, hay un antecedente, inclusive que ella misma lo admite, que ella había fraguado un secuestro. ¿Y se escucha ahora? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Bien.
Digo, para que se comprenda, digo, el grado de impunidad que determinadas políticas han operado en la cabeza de algunos sujetos, de algunos individuos, sí. Porque esto es lo que hay que ver, la conexión entre cómo a una chiquita se le puede ocurrir esta barbaridad, esta bestialidad. Hay que entenderlo solamente en términos históricos. Cuando decimos términos históricos no se le hubiera ocurrido en 1970, no se le hubiera ocurrido en el año 2000, se le ocurre ahora. Y se le ocurre ahora, y ahí hay que ir indagando por qué ocurre, porque tiene que ver con primero con un dispositivo disciplinario. Esto que quede claro. Yo, como le llamo al feminismo, para tratar de distinguirlo, que se entienda, que para mí esto no es feminismo, se llama femirulismo. Inventé esa formulación, digamos, que tiene que ver con femirula, femiruleada, femirules, bueno, femirulismo también. Que es un dispositivo disciplinario y tiene que ver con una concepción política muy clara. Y además hay que verlo en términos geopolíticos esto. Si no se llega a ver, digo, en la prisión más abyecta, más oscura que está sufriendo hoy un hombre en la Argentina, les digo, según mis cálculos, hay 10.000 varones heterosexuales presos por falsas denuncias promovidas a partir de las políticas de género en la Argentina. Yo, son cálculos que voy intentando hacer sin ningún tipo de apoyo estadístico oficial, pero a partir de testimonios, de estadísticas que se pueden ir viendo, por ejemplo, a través de cuántos presos hay en los pabellones que ocupan el tema de género, ocupan mayoritariamente todos los pabellones de las cárceles, lo cual es un sinsentido, ¿sí? Esto lo trabaja muy bien alguien que creo que fue ministro de Justicia en Mendoza, ¿sí? Y demuestra que es un disparate estadístico, si realmente las cosas fueran así, que se haya disparado de esa manera los delitos de género. Lo que ocurre es que se ha incentivado, se lo ha puesto además como no hay peor delito que el de género. Encima se diluye esto, ¿no? Porque vos tenés en las fronteras entre el acoso, el abuso, te diría hasta el galanteo torpe, la violación, entra todo en la misma bolsa. Y por supuesto la violencia. Entonces, lo cual banaliza además al verdadero delito, ¿sí? La verdadero delito de género. Cuando esto ocurre, claro que ocurre, estás atado de manos para poder darle el marco necesario, porque al perder tanta seriedad, sí. Al banalizarlo tanto, bueno, ocurre lo que estamos viendo, ¿sí? Bien. Dispositivo disciplinario. ¿Cuál es el origen geopolítico? Sencillo. Anthony Blinken, o sea, el que hoy está en Medio Oriente o está en Ucrania definiendo si morimos todos en una guerra nuclear, Departamento de Estado de los Estados Unidos, les da la orden a los embajadores de todos los países, de su país obviamente, de Estados Unidos, de colocar al lado de la bandera de Estados Unidos la bandera multicolor del arco iris. Voy a hecho concreto, ¿sí? Sí. Me dirás, bueno, pero ¿y esto qué significa? ¿Será que Estados Unidos privilegia esa política? Efectivamente, John Kirby, que es un portavoz, creo que es un almirante, portavoz del Departamento de Estado, dice: los derechos LGTB son centrales en la política de Estados Unidos y son derechos humanos. Y ahí no quiero meterme en aguas profundas porque sé que es difícil a veces seguir todo esto, sobre todo porque lo primero que te produce es la conmoción. Yo sé que en este momento hay un montón de oyentes diciendo 10.000 varones heterosexuales presos en las cárceles argentinas, este tipo está loco, es mentira, es un machirulo. No es cierto, esto es un clásico ya. Pero hay otros que empiezan a decir a la pelota. Entonces si de 10, 3 dicen a la pelota, es mejor. Lo digo, por eso me tiro directamente con datos muy concretos.
Contarles, por ejemplo, que las marchas del orgullo gay en Estados Unidos, muchas son auspiciadas por BlackRock, creo que sabemos todos el fondo buitre BlackRock de qué se trata, y por Lockheed Martin, que es la mayor fábrica de muerte del planeta. Digo, la fábrica de armas más grande, que en este momento está participando activamente en todos los conflictos bélicos que se dan. Participan, cuando digo participan, digo, hay directamente banderas donde dice Lockheed Martin. Se me dirá, porque esta es la argumentación, no, eso se llama rainbow washing, o sea, ¿qué significa? Lavar lo siniestro que son estas empresas a través de del apoyo a una causa noble. No, porque primero que los organizadores se lo podrían sacar de encima rápidamente, y sobre todo a mí no me gustaría que me auspiciara BlackRock. Claro. Y segundo, porque realmente esto es lo que hay que empezar a entender. Por eso te digo, en términos geopolíticos, la política de géneros, por algo lo dice John Kirby esto, por algo Blinken les dice banderas de multicolores en todas las embajadas, por eso tanta plata invertida, por eso a Macri se le dan $200 millones para que promueva políticas de género, cuando el tipo ya se endeudó con el Fondo Monetario Internacional por $50.000 millones. Yo digo esto porque, insisto, es tender el hilo desde lo más alto de la política internacional hasta el preso que tenés en este momento ahí en Mar del Plata. Que en Mar del Plata, ya que lo menciono. En Batán. Para que se entienda. Ayer, por ejemplo, fue el jury, anteayer, el jury de los jueces que habían determinado el fallo del primer juicio de Lucía Pérez. Ahí el fallo ese, el jury ese, es altamente político. Si uno no lo entiende en esos términos, ¿sí? Lo declararon inocentes. Y ojo, lo declararon inocente, entre ellos 5 legisladores, de los cuales 3 pertenecen a Unión por la Patria. Eso te está marcando un cambio de rumbo. ¿Sí? Recordamos a la audiencia rápidamente, igual los que están en Mar del Plata deben tener mucho más claro el caso de Lucía Pérez. Lucía Pérez es una chiquita que va, compra droga, consume droga, hay 2 sátrapas que la venden en la puerta de la escuela, ella entra en contacto con uno de ellos, creo que es Farías, queda probado en el expediente que ella va, porque esto es lo que los jueces dijeron, miren, acá no vemos una violación. No vemos que se pueda probar esto, de hecho, este tipo podía ser deplorable, pero cuando ella se descompensa, se pasa toda una tarde con la camiseta de Aldo Civi, más visible que la camiseta de Aldo Civi imposible, en la puerta del hospital y le abre la puerta a la policía sin una orden de allanamiento para que se lleve las cosas de ella, lo cual es llamativo en un presunto violador. Pero esto es lo que ven los jueces. Y esto es lo que ayer ratifica este jury en cierta forma. Lo que no quita que haya habido un segundo juicio por el tema de Lucía Pérez y que entonces ahí sí le dan 35 años. A Farías, no a Ofidani, ¿sí? Que le suman algo más, porque lo que habían sido culpables en el primer juicio del suministro de droga y del narcomenudeo que hacían. Sí. Digo, es interesante empezar a ver todos los hilos que se mueven. Porque, por ejemplo, aparece una fiscal del caso, ahora no recuerdo el nombre, que es la que dice que nunca vio tamaño grado de crueldad y que Lucía Pérez había sido empalada, que todos sus órganos estaban destruidos. Y algunos oyentes deben estar pensando en este momento, sí, es cierto. Bueno, quedó esa fake news que hizo posible una movilización de 50.000 mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Con la foto de Lucía Pérez, jura como diputada, fugazmente, porque después tomó el INADI, Victoria Donda. Sí. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Entonces, ahí tenés, digo, para comprender el entorno político e ideológico. No nos olvidemos que al segundo juicio de Lucía Pérez van la APDH, el CELS, Pietra Gala, que era el secretario de Derechos Humanos. Jamás Pietragala pisó ni un día el tribunal donde se juzgó a las asesinas de Lucio Pérez, por ejemplo. Entonces, ahí hay una cuestión política. Retomo el hilo de todo lo que me venían preguntando. Ustedes empezaron preguntándome por cuál es la situación del varón. Bueno, se empieza a entender a partir de esto.
¿sí? Estos dos, insisto, en el caso específico de estos dos tipos no dejan de ser deplorables, pero el juicio, bien llevado, el primer juicio, pues yo leí todo el expediente, y ahora ratificado en el jury, es, bueno, no, la verdad que es imposible esto, no hay indicios de que ella haya sido violada, y por supuesto nunca fue empalada. De hecho, la fiscal termina con una licencia psiquiátrica, y como de alguna manera eso que sirvió como fake news terminó desvirtuando el caso, bueno, entonces la critican, recién entonces la critican. Digo para que se entienda porque está ahí. Digo, tomé el caso de Mar del Plata, como podría haber tomado Analía Schwartz, por ejemplo, la docente de Jardín de Infantes. Tenemos 200 maestros de nivel inicial que alternativamente o alternadamente son procesados, condenados, linchados, vandalizadas sus casas, vandalizados sus lugares de trabajo. Uno de los casos más terribles es el de Juan Chitrigati en Santa Fe, que directamente la familia tiene que huir, le queman la casa, roban todo, matan las mascotas. Ayer casualmente estuvo en el Congreso dando su testimonio Fernando de Luca, que es la mujer. El mes pasado Juan Chitrigati fue declarado inocente, se comió no menos de 2 años de cárcel por prisión preventiva, porque cualquier hombre va a prisión preventiva acá. Hablando del varón, de cómo está el varón, cualquiera, o sea, te hacen una denuncia y vos vas inmediatamente a prisión preventiva. Y después, bueno, yo voy a visitar la semana que viene a un hombre de 65 años en Olmos, que tiene ya casi 3 años de prisión, lo cual contraviene todo derecho. O sea, acá se están violando los derechos humanos. Esto es una de las cosas que hay que percibir y que es absolutamente paradójica, porque el gobierno digamos, el Alberto Kirchnerismo, que se pavoneaba de que sí, los derechos humanos, etcétera, en realidad lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió, lo que viene pasando, es una violación sistemática de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia está abolida, porque las garantías constitucionales de defensa están completamente vulneradas, porque el Estado de Derecho mismo, en este sentido, está vulnerado. Entonces, retomo el hilo de lo que estaba diciendo. El tema de los docentes de nivel inicial, sí, que la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibe de Innocence Project. Digo, yo estoy citando para que se den cuenta que no es la invención de un loco que se pone acá a tirar cifras y datos, que dice, esto es una epidemia y no hay algo a nivel mundial que se repita. Por supuesto, los mismos peritos forenses, las mismas psicólogas, los mismos fiscales y los jueces que están muy entrenados e influidos o directamente facturan de la ideología de género. Facturan en el sentido de que puede ser que directamente alguna ONG les pague, o es muy conveniente para tu carrera poder dar un fallo favorable porque sos halagado, sos consentido, digamos, por el sistema judicial. Mientras que, bueno, los 2 jueces, los 3 jueces, porque en realidad uno se jubiló de allá de Mar del Plata, dan un fallo que dicen, bueno, miren, la verdad que a nosotros nos parece que esto es así. No, de ninguna manera. Se vuelve a hacer un juicio, se les hace un jury a ellos. Entonces, a ver, para que se comprenda, y ordenando un poco la información, vos tenés, y perdón, que nombré a Analía Schwartz. Analía Schwartz, una docente de nivel inicial, porque además esto afecta a las mujeres, en algunos casos, porque directamente, por ejemplo, se me ocurre María Luz Baraballo, una docente universitaria del Chaco, que se suicidó por la persecución y el bullying que le hicieron, su propia comunidad, digamos, y en otros casos son miles y miles de mujeres que están afectadas porque le han destruido sus familias, porque se han llevado a sus padres, sus hijos, sus hermanos, falsamente denunciados, y han destruido la economía familiar y por supuesto todo vínculo familiar. Analía Schwartz, de hecho, pierde al padre en medio de ese proceso. Ella me dice, yo no crié a mis hijas, no pude criarlas a mis hijas y ella no estuvo presa, y ella zafó de la cárcel, defendida casualmente, digo, porque es muy, muy familiar a todos los que están escuchando, por la doctora Patricia Perelló, que también es la que defendió a los jueces que sufrieron este jury. ¿Sí? Es una doctora, yo sé que en el derecho argentino es como una figura bastante mítica, y tiene una posición tomada frente a esto también, ¿no? Claro, ¿alguna pregunta? Carlos, algo? sí, Porque yo me mando y... Sí, vos sabés que te escuchábamos atentamente acá con Juan, ¿no? Y vos planteabas, ¿no? Es un dispositivo que opera
geopolíticamente y que en cada país tiene su funcionamiento. Digo, pero ¿en qué ámbitos por ahí se da como más habitual, no? Perfecto. Cuando el ámbito donde el hombre es más visible, es una figura prestigiosa, se lo puede, como en el macartismo. ¿Se acuerdan del macartismo en los años 50 en Estados Unidos? Se citaba McCarthy. El senador Joseph McCarthy, sí. Claro. ¿A quiénes citaban al Comité de Actividades Antiamericanas? A los actores, productores, directores, la gente más visible de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vos esto hacías que todo el resto escarmentara. Si lo citan a Chaplin, como lo citaron, ¿cómo no me van a citar a mí? Y esto funciona así. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, yo a Pedro Brieguen en 2 días le puedo destruir la vida. Con algo que ni siquiera se presenta en la justicia. Nosotros naturalizamos esto. Puede ser que Pedro Brieguen haya tenido pésimas actitudes. Puede ser que haya acosado. Pues, pero nada de eso es tipificable en la justicia como delito. Y de hecho, ellas, las acusadoras, no lo hicieron. No lo llevaron a la justicia. Porque además es muy conveniente. Vos sabés que podés destruirle la vida a un hombre y ni siquiera molestarte en abrir un expediente. Una condena social sería, ¿no? Perdón. ¿Cómo? Perdón, decía, una condena social. Exacto. Vos tenés la condena social. En algunos casos directamente es tan fuerte que se suicidan. ¿Sí? Vos tenés medio centenar. Mi cálculo absolutamente conservador. Tiene que haber medio centenar de suicidados por escraches y falsas denuncias. Ahí es donde aparece María Luz Baravalle, por ejemplo. Es la única mujer que tenemos ahí. Pero la condena social ya es tan fuerte que vos directamente decís, yo no puedo contra esto. Se instaló esta noción. Te voy a dar un ejemplo chiquitito y no voy a dar nombres. Un poquito de nombres, sí, porque siempre la cosa picante. En un medio, que no voy a destapar el nombre, ¿está bien? No voy a destapar el nombre y no voy a decir el programa que era, porque ni dar el apellido del conductor, porque soy un caballero, ¿está claro? ¿Ya quedó claro? Bueno, 3 compañeras de trabajo de ese programa ponen en el grupo de WhatsApp que un columnista deportivo había hecho mansplaining. Hay que explicar a la gente lo que es el mansplaining, que es el hombre considerando que la mujer es una boba, entonces le empieza a explicar todo como si fuera una nena. Eso es mansplaining. Sí. Este tipo, cuando ve esto se ve expuesto en el grupo de WhatsApp, ninguno de los periodistas que estuvieron ahí presentes tuvo los huevos de decir, no, pará chicas, no lo podés exponer, no me pareció para nada. Esto es demostrativo de lo que es el dispositivo disciplinario. O sea, ninguno, y esto en cualquier medio te lo dicen, dicen, mira, yo voy a hablar con una mujer, dejo la puerta abierta, o llamo a algún testigo. Esto es un horror, digamos, porque ahí es donde vos te das cuenta cómo rediseñaron los vínculos entre los géneros. Sí, y Carlos, acá hay una intencionalidad política. Sí, Carlos, vos... Por eso yo quiero que se entienda, digamos, por eso digo, vamos desde Blinken hasta el caso más cercano. Y este muchacho estuvo 3 días sin dormir, pensando qué respuesta les iba a dar, y después dijo, no, ya es inútil, ya a mí ya está. Pero ni siquiera era una acusación, ni siquiera es que él había dicho una barbaridad, al contrario, su columna era en defensa de una jugadora de la selección de fútbol femenino. Lo que pasa es que hizo una referencia y ellas dijeron esto. El dueño de la radio, del medio, del multimedio, pues es Navarro, vamos, se entera 5 días después y le dice, yo pensé que te había sido porque era una mejor opción, tenías una mejor opción, una mejor oferta de algún otro lugar. Y este tipo necesitaba esa guita, ese sueldo, porque, por ejemplo, es un exjugador de fútbol y necesitaba, por su enfermedades profesionales que tienen que ver con las piernas, necesitaba para su prepaga. Digo, para esto voy al detalle para que se entienda cómo funciona. Por supuesto que él me termina diciendo, porque esto me lo contó él, me dice, ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo me veía enredado en estas luchas y cuando vos me ves, si este tipo está loco o realmente es un golpeador que con esto se encubre, qué sé yo. Ahora me doy cuenta, esto es terrible, me dice. Porque esto que me está pasando a mí es una pavada, yo me voy y listo. Pero es terrible lo que está pasando. Digo, el mejor ejemplo que te puedo dar, muy llano, para que se entienda lo que es el dispositivo disciplinario. Yo lo he sufrido a veces. A ver, yo estaba en Radio del Plata en un programa con Leonardo Greco, le llevaron el chisme de una falsa denuncia, y el tipo directamente por mail me dijo, sos bárbaro, sos genial, qué sé yo, 3 días después de un programa,
y me dijo, pero no te necesito más. Después yo me di cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento ni yo advertía esto. Me pasó en Radio Caput, me pasó en Radio Gráfica, que es una radio maravillosa y que conduce Gabriel Fernández, un enorme periodista. Fue la productora del programa y le dijo, yo quiero que lo eches. Y Gabriel Fernández dijo, acá no se echa a nadie, acá se debate, se discute. Si vos estás mal, incómoda como productora, buscate otro programa, pero no tenés un montón en la radio, pero esto no se hace. O sea, fue el único que tuvo la entereza, los huevos, de decirle no, porque el dispositivo disciplinario tiende a que todo el mundo diga y traicione. Y esto es el macartismo puro. Por ejemplo, sí. En el caso de Brieger, el que salta primero a defenderlo o a decir poner paños fríos es Juan Salinas, que seguramente lo conocen, periodista de investigación, que investigó con Brieger y con Nancy Pasos, cuando era una piba, todo el tema de la AMIA. Y a las horas cambia, y evidentemente apretado, pero aparte de mostrar una enorme cobardía y deslealtad, el tipo agarra y dice, sí, era un degenerado. Sí. ¿Se entiende? Digo, yo quiero ilustrar bien lo que es el dispositivo disciplinario. Y, perdón porque me fui de la pregunta que me hiciste. Los ámbitos son el rock, el fútbol, la política mención especial también, pero el rock, el fútbol, la política, la docencia universitaria es un ámbito importante también, ¿sí? Y se me está escapando alguno más, que los medios de comunicación, el periodismo, los medios de comunicación, y el periodismo, sí, claro. Vos tenés el caso, por ejemplo, Dante Palma es hoy, siempre lo fue, pero hoy está cada vez mejor, como un ensayista, un analista político de fuste. Sin embargo, hace 10 años el tipo es un muerto cívico, es un muerto civil. Dante Palma fue acusado por 2 exparejas, tuvo que atravesar un proceso judicial, fue absuelto. No hay un solo medio que diga, yo lo quiero a este tipo acá. Y es brillante el pibe. Pero no solo esto, él tenía cátedras. Entonces, pierde todas las cátedras de la universidad. La Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, a través de la rectora de entonces, Morgade, medio que lo hace zafar un poco, o no le aplica una condena tan fuerte. Recordemos que ahí aparece el tema. La Facultad de Filosofía y Letras se considera, acá salió una nota al pie, se considera una facultad transfeminizada. O sea que adopta una ideología oficial. Por eso a la doctora en filosofía, María José Binetti, la echa. A los alumnos de María José Binetti que quieren hacer una tesis y que ella los patrocine, y acá para que los oyentes digan, che, este tipo está mintiendo. No, busquen Infobae, Claudia Peiró, María José Binetti. Y en esa entrevista, por supuesto, perdónenme la expresión, pero me parece la más gráfica, se van a caer de culo, porque se va a entender el grado de persecución que hay en las propias universidades públicas argentinas. Lo cual es un gran... O sea, yo soy egresado de la UBA. Claro, sí. O sea, yo no puedo tener más que agradecimiento a la UBA. Sin embargo, creo que los que sabemos esto tenemos que preservar ese ámbito. Porque cuando te dicen se adoctrina, te lo dicen desde el libertarismo, se adoctrina. Lo dicen de manera como todo, burda, bestial, en forma de lema político muy básico. Y uno puede decir no, pero sí. Pero en un punto sí, se comprende. Entonces, a Dante Palma no lo saca de ahí, digamos, sí lo termina sacando también Filosofía y Letras, Puan, como le llamamos, porque está en la calle Puan, pero en la UNSAM lo deja fuera de una manera más deshonrosa todavía, y también es una universidad pública, es una universidad del conurbano, se supone que debería ser mucho más abierta, mucho más comprensiva, pero además cumplir la ley. Porque el tipo no fue condenado, al contrario, fue absuelto. Devolverle las cátedras. Por supuesto, él no hizo nada. Acá hay una responsabilidad de él que es, y esto también, ¿por qué? Porque yo lo sé de primera mano, él tuvo una ideación suicida. En un momento el tipo se quería matar. Y esto es cierto, digamos, esto es, y ahí es donde vuelve a aparecer el dispositivo disciplinario. Ahí vuelve a aparecer el dispositivo disciplinario. Entonces, y no nos olvidemos, perdón las conexiones, ¿no? Que por ahí son difíciles de seguir. La UNSAM tiene 2 revistas, Cosecha Roja y Anfibia.
las dos están patrocinadas por la Open Society de George Soros. Y esto no lo digo yo, lo dice Conrado Yacenza, un periodista profesor de la UNDAP, que es absolutamente progresista, o sea, está en sintonía con todo ese ámbito, digamos, con todo ese sistema vincular, si querés. Lo hace desde el lugar de la honradez, Conrado, esa investigación. Búsquenlo porque lo van a encontrar también, Conrado Yacenza con YSZ. O sea, quiero decir, se vuelve a ver ahí el armado geopolítico, ¿sí? Que necesita un dispositivo disciplinario. Necesita además que la progresía crea que está haciendo una revolución basada en la emancipación, en la igualdad, en los derechos de las mujeres, y en realidad lo que está haciendo es cumpliendo ese programa, que es un programa imperial. Sé que suena viejo, ¿no? Pero es un programa imperial, es un programa del capital financiero global, no, ni más ni menos. Y lo que estaba diciendo en cuanto a dónde pegar, porque es la pregunta inicial que me hicieron ustedes, fíjense, por ejemplo, la selección argentina de fútbol, que nos dio la final más hermosa de todos los tiempos, está compuesta por un 10% de violadores. Se los digo así. O sea, Thiago Almada y Montiel están acusados de violaciones. Por supuesto un delirio, pero cuando Thiago Almada lo pusieron unos pequeños minutos, unos poquitos minutos, en uno de los partidos del Mundial, salió la abogada, que es Hermida Leyenda, salió a decir, bueno, pero este tipo está acusado, sáquenlo, porque el tema es la visibilidad. Si vos lográs eso, lográs que, primero que todos los hombres, imagínate todos los jugadores de fútbol, el caso de los jugadores de Vélez no se habló más, pero el delirio también, no sé si recuerdan, con una pelea. Claro. Sí, en Independiente también. Sí. ¿Cuál? En Independiente, digo, también. En Independiente creo que fue el de Zárate, ¿no? Sí. Me parece. Sí, hubo dos casos, no me acuerdo bien el apellido, pero sé que hubo dos casos. Sí. De lo cual uno era verdad y el otro era falso. Había yo trato de ser absolutamente justo. El de Zárate, por todo lo que he leído, pero no me sorprendería que no lo sea, pero digo, por todo lo que he leído, era real. Claro. ¿Sí? Para ser justo. Pero, a ver, si vos buscás realmente la cantidad de incidentes más chiquitos, me estoy acordando de la mujer del Toto Salvio tirándosela encima del auto y diciendo que eso era violencia de género. Cuando la mina lo que hace es tirarse de palomita sobre el capot. Carlos, piensen que además... Sí, no, aprovecho para quien nos escucha, que estamos charlando con Carlos Balmaceda. Aprovechamos este Día del Hombre como para poder pensar con él un poco con su trabajo que viene haciendo cómo está en Argentina y también la mirada global. Pensamos en esto, ¿no?, de que en el caso del hombre, ¿no?, tiene menos esperanza de vida, tiene más suicidios el hombre, sufre más accidentes laborales. El género hombre también digamos, tiene que convivir con estas situaciones donde acá en Mar del Plata hay un psicólogo que hace muchos años que trabaja con este tema, y él dice, ¿no?, el hombre con la violencia va en un tanque de guerra, dice, ¿no?, y la mujer va en un submarino, ¿no? Él siempre buena metáfora. Toma esa frase, ¿no?, donde claramente esto que vos venís trabajando, Carlos, me parece que es un tema súper tabú y que no estamos teniendo una discusión seria, porque digo, vos analizabas los ámbitos, ¿no? Y uno dice, pero si vamos más abajo, un laburante, una persona, porque el hombre también es parte de todas las desigualdades de este planeta. Este planeta tan desigual que en cualquier momento te puede dejar afuera, ¿no? Ahora, ¿qué tema tabú y bueno, qué desafío tenemos, ¿no?, para que se pueda una discusión seria, ¿no? Porque realmente nos está afectando en lo primordial, que son los vínculos, que es algo que nos sostiene en el día a día. Sí, en el diálogo directamente, claro. Porque creo que el feminismo lo que promovía era quería generar una igualdad. Y ahora yo creo que la conclusión, la consecuencia es que hoy pareciera que tiene más valor la palabra de la mujer que del hombre. Ya directamente no importa el ámbito.
Y esto que decís, totalmente de acuerdo. Es como que ya es un tabú poder hablarlo directamente. Sí, ya todo lo que vos nos contabas, Carlos, eso es una cosa ya, es una situación simbólica, digamos, ya desde la mirada nomás, ¿no? Bueno, acá lo que hay que entender es que se impuso se le llama ideologema, o sea, una noción, una concepción ideológica con carácter de decreto casi, que es: todos los hombres, todos los varones heterosexuales son hijos sanos del patriarcado. Que es similar, es muy similar a decir, la desgracia del pueblo alemán es debido a los judíos. No estoy banalizando, ¿eh? Claro. Es porque en términos de efecto puede ser lo otro mucho más devastador, pero en términos conceptuales es lo mismo. Vos estás diciendo que todo varón, por el hecho de nacer varón, es un hijo sano del patriarcado, o sea, es posible que pueda matar y violar. Esta es la frase que dice Elizabeth Gómez Alcorta cuando detienen a los muchachos de la manada de Palermo. La manada de Palermo, nos olvidamos los casos porque son muchísimos, claro, pero es un armado que gracias a la youtuber, influencer, que es defensora del masculinismo, que es Valentina Ortiz, se demuestra realmente que es un delirio. Ahora esos pibes, 2 de ellos fueron declarados inocentes, 2 los condenan a 1 año, ya se habían comido 2 años de cana, y 2, que están igual en un limbo, los condenan a 6 años. Ahora, busquen, los oyentes, busquen en YouTube, pongan Manada de Palermo y vean las aberraciones que se dicen de estos muchachos. Entonces, ¿por qué? Porque ya está, porque se instaló la idea de que inevitablemente un hombre puede hacer estas cosas, de que es un varón, un hijo sano del patriarcado. Pero, a ver, otra cuestión me parece en términos políticos muy importante. Yo me parecía muy exagerado, me parecía esto que voy a decir, pero digo, la llegada de Milei al gobierno, en un 25% se la debemos a esto, ¿sí? Lo que te dice el feminismo, o el femirulismo, como le llamo yo, te dice, sí, porque es una reacción conservadora ante nuestros derechos, porque lo que hicimos les dolió tanto, que entonces por eso se ven a los varones heteropatriarcales, blancos, que hacen toda esa clasificación, en los actos y sosteniendo la Milei. Muy bien. No es que hubo una reacción, realmente hay odio, hay mucha bronca, hay un enorme rechazo, pero además esto incluye el rechazo a ¿se acuerdan la licitación de los penes de madera? En medio de una situación de pobreza enorme, hablar de la justicia menstrual. Digo, todo esto que tiene que ver con un imaginario político de un progresismo que no quiere advertir que está sirviendo al capital financiero global, y esto incluye a los trotskistas, Ojo, yo dije progresismo, pero los trotskistas son mano de obra dispuesta a hacer esto, y lo que están sufriendo es lo que Marx decía, es una alienación. Están alienados porque creen que son una cosa pero son otra, creen que están diciendo esto pero están diciendo otra cosa o accionando sobre la sociedad de otra manera. Entonces me parece que también en este sentido es fundamental, porque hasta que el progresismo no advierta, lo que realmente pasó fue un desastre, empecemos a reconsiderarlo. A mí me pasa, yo alguna vez estuve en Radio Rebelde y una señora que tenía todos los clichés de progres, ¿sí? Que había estado con Gabriela Cerruti en la Revolución de las Viejas, que estudiaba economía social en la UNCI, que es otra de las universidades que persigue, en ese caso a Guido Galafasi, el docente. Empecé a hablar, yo dije, uy, esta mujer me va a matar. Me dijo, yo estoy con D'Artés, no se le puede hacer eso a un hombre. Y era tal el grado de desahogo que tenía, porque como ustedes dicen, como es tabú, el que se anime y lo dice, dicen, bueno, alguien lo dice y lo ordena. ¿Se comprende? Me parece que es un tema que ya además es transversal a la sociedad argentina, porque se sigue hablando. Es más, ayer se hizo la presentación de Carolina Lozada por el tema de las falsas denuncias. La semana pasada un congreso sobre síndrome de alienación parental. Porque acá voy a tratar de ordenarme un poco. Para mí hay cinco escenarios en donde se ven las víctimas de las falsas denuncias y de todo este atropello ideológico. Una, los 10.000 varones heterosexuales presos por falsas denuncias. Dos, lo que decía de los docentes de nivel inicial.
Estamos hablando de 200, es un horror, es un espanto. Y además es la ruptura absoluta de, bueno, yo puedo ir y quemar un jardín de infantes, porque me parece que este tipo abusó o que esta mina abusó. Y se rompe toda autoridad. Ahí es donde está el proyecto político. Yo rompo autoridad docente, rompo la figura de un agente social necesarísimo para la comunidad organizada, digamos, en términos más peronistas. Sí, claro. Entonces decís, entonces acá hay un objetivo. Entonces tenés los varones presos, los docentes de nivel inicial, los suicidados, que si yo le empiezo a contar cada caso de suicidados, es terrible, es devastador. Sí. Y después tenés los padres separados de sus hijos, porque les hacen una falsa denuncia, y finalmente los docentes universitarios perseguidos. Entonces, este combo no se puede charlar, no se puede decir por qué, porque estás en un dispositivo disciplinario metido. Entonces, recién vos me decías, ¿y qué queda para un hombre del común? Claro. Para un hombre del común, fíjate que se difundió tanto la idea de que a través de una denuncia de este tipo vos podés destruir la vida de alguien, que se utiliza, así como en la política se utiliza como un arma arrojadiza. Acuérdense los casos de Alperovich, de Espinosa, del senador Cáceres de San Juan, que se suma después a la lucha de las falsas denuncias porque logra revertir su situación. En la política aparece esto. Luego, lo que vos tenés es, en la gente del común, te doy un caso, Carlos Mamani es un albañil, vive en Villa Hidalgo, San Martín, provincia de Buenos Aires. Una mujer va a una comisaría y le dice: quiero que lo saquen a mi marido de mi casa por violencia de género, y que lo saquen a la hermana que vive con nosotros y a sus hijos. La mujer no tenía nada que ver con el tipo. La policía va y efectivamente, y la justicia los desaloja, y la que ella decía que era la hermana era la mujer de Mamani. Mamani estuvo preso tres meses. Y Mamani perdió la casa, pero además va a enfrentar un juicio. ¿Ustedes entienden lo que estamos diciendo? Sí, o sea, así le va a un varón. Y aparte Carlos, el otro caso es el de Marcelo. Carlos, perdón que te interrumpa, y no con las dificultades de acceso que hay a la justicia, ¿no? Con una justicia que tiene esta mirada con un ojo, ¿no? Digo, difícil, muy difícil. Sí. Bueno, imagínate, yo en el caso Mamani, yo tuve que ver si mediaba para llevar a acercar a un abogado, porque esta familia no tenía además posibilidades. Claro. Está el caso de Marcelo, creo que del apellido es Guasardi, si no recuerdo mal, que es un tipo que va caminando por la calle, lo empiezan a pedir, un pibe le empieza a pedir que le compre unas medias, qué sé yo. Él le dice no tengo, no quiero, qué sé yo, y lo rodean varios y empiezan a gritarle: violín, violín, viejo violín, etcétera. Lo empiezan a agredir, de hecho le dan un puntazo en el brazo, se esconde. Esto pasó acá en pleno Almagro, Rivadavia y Agüero, avenida Rivadavia será 3000. Y el tipo termina procesado por esto. Termina con botón antipánico, termina con peleándose con la familia, además, porque claro, se enreda en una pelea que además lo lleva a gastar. Dice: cuando gasté $2.000 en un abogado y ya no pude gastar más, me quedé con el defensor oficial. Claro. Pero el tipo estaba ahí a punto de ir. Decir que en este caso se trataba de marginales que después ni siquiera pudieron sostener la acusación. Pero esto se cierra con una disculpa del juez, una disculpa que huele a cinismo, ¿no es cierto? Decir, ¿cómo? ¿Qué te disculpa? Claro. Esto nunca debió ocurrir. Claro. Si ocurre, es por el contexto. Si ocurre y el contexto es histórico, es político, es ideológico, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien en claro. Y cuando me gusta registrar los casos, porque cuando vos me mostrás el caso, cuando mostrás el dolor, cuando te enterás, qué sé yo, del caso de Juan Matías Bongiovanni en Bahía Blanca, que dos amigas que fueron de toda la vida, de golpe dicen: no, él nos pidió que lo masturbáramos en 2 episodios aislados, y ese tipo termina preso 10 años. Y vos ves la foja de servicios de ese tipo, lo que es como persona, lo que es su familia, es decir, es una locura. Porque además, a ver, creo que nunca en la justicia argentina hubo tal cantidad de personas que pertenecen claramente a un sector de clase media, universitario, que terminan
en las peores condiciones de vida en una cárcel. ¿Se entiende? Es devastador esto, y cuando uno lo empieza a ver viendo todas las piezas, y yo les puedo asegurar que no desplegué, pero ni un 10% de esto, de la información y de las conclusiones, porque vivimos aparte en un mundo en el que el tema del género es permanentemente promovido. Y con esto, por ahí si quieren vamos cerrando. Vamos cerrando, sí. Recuerden esto, hay un ex consultor de la ONU que habla de que hay 112 géneros. Sí. 112 géneros. Estamos hablando, pero en realidad se puede expandir mucho más la lista. Decís, bueno, pero esto es algo surrealista, es un delirio, ¿por qué vas a...? No. Hay comunidades autónomas de España que directamente la policía le dan instrucciones para, bueno, si usted detiene un escoliosexual o un demisexual, lo debe tratar así. En Nueva York creo que están reconocidos unos 30 géneros, en el estado de Nueva York, ¿sí? Estamos hablando de algo que está orquestado, ¿para qué? Para que cuando vos promuevas esa cantidad infinita, puede ser infinita, de géneros, lo que vas a llegar en algún momento a romper, que este es el gran tema, es romper lo binario, que implica el hombre y la mujer, el varón y la mujer. Esto no significa, lo que yo estoy diciendo es, como lo explica el gobierno a través de Cuneo Libarona de manera brutal, bueno, para nosotros es lo biológico. Bueno, no hay muchas formas tampoco de explicar, y menos que lo pueda explicar Cuneo Libarona. Pero digo, no significa que uno no va a reconocer, sí, hay travestis, hay trans, hay bisexuales, etc. Claro. El tema es que la idea es, cuando yo más fragmentada tenga las sociedades, a través del género, y en vez de que, por ejemplo, la clase determine, como la determinaba para la vieja izquierda, determine las luchas, yo puedo romper estas comunidades. Yo las puedo romper absolutamente. Ese es uno de los grandes puntos a entender. ¿De por qué esta locura? ¿Por qué este disparate? Por supuesto, primero, el hombre es perseguido, es estigmatizado. Después la mujer se pierde, la condición de mujer desaparece bajo todas estas identidades de género. Por eso, cuando aparece la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, y dice, yo no creo en esto, la destruyen. ¿Se entiende? Por eso cuando la fundadora del Partido Feminista Español, que lo fundó durante el franquismo, dice, no, estos son señores con barba que se hormonizaron. ¿Para qué? La echan de la coalición Unidas Podemos. Porque en realidad ahí está la lucha, y esto es muy difícil de explicar así en tan pocos minutos, y yo tampoco soy un especialista, entre transfeminismo y feminismo. ¿Sí? Por eso hay una lucha y un enfrentamiento enorme. ¿Sí? Entonces hay que entender eso también. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es quebrar las sociedades en miríadas de sujetos, de identidades de género, en un supermercado de identidades de género. Lograr el sueño húmedo de Margaret Thatcher, cuando decía, la sociedad no existe, solo existen individuos aislados. Carlos, te vamos a agradecer muchísimo, nos dejaste ahí como varias cosas picando. Es un tema que la verdad que es parte de la construcción de la nueva democracia que tenemos que construir en la Argentina sin ningún tipo de dudas, porque bueno, el tema es un tabú, no se está dando una discusión seria realmente. Y uno piensa, ¿no?, de los distintos ámbitos que fuiste nombrando, ¿no? Si uno piensa el tema de las violencias, digo, qué fracaso, ¿no?, que haya tantas personas presas y no haya alternativas posibles, ¿no? Si eso ocurrió o se fue dando de alguna manera, ¿no? También es un fracaso, ¿no? Sí. Es un fracaso, ¿no? En términos sociales, en términos políticos y en términos terapéuticos también, ¿no? Así que... Sí, pero fíjate cómo... Sí. Te hago una observación. Sí. Fíjate cómo se va colando el tema en el lenguaje. Vos hablas de violencias. Fíjate cómo el tema de los plurales, que empiezan a hablar de las infancias, las diversidades. ¿Entendés? Cuando en realidad ahí está bien unido a esta concepción que te estaba mencionando recién de la multiplicidad de los géneros. Sí, o sea, la falsa diversidad, en realidad esto no es diversidad, es una falsa diversidad, y en algunos casos directamente es una invención. No es casual que el último censo viniera una pregunta sobre la condición, o sea, en vez de decir, ¿cuándo fue la última vez que usted comió?
¿Cuántas Sí, calorías verdad. supone usted que come? ¿Cómo se alimenta? Que sería así central en la vida de la gente. Sino, bueno, ¿cómo se autopercibe? Sí, estaba. Esto es agenda impuesta desde afuera. Esto es agenda impuesta desde afuera. Y además, bueno, después se descubre que vos tenés cuánta gente tenés no binaria. Tenés 0,002% de la población. O sea, 9.000 personas. Después puede haber algunos más entre trans y travestis, supuestamente. Pero tampoco todos esos enormes presupuestos que nos vendió el Alberto Kirchnerismo, cumpliendo la agenda de afuera, tienen que ver con eso. Eso es fundamental. Y se te va bueno, el lenguaje inclusivo fue una de las cosas, ¿no? También. Que me parece que también, además es deplorable, a la gente ya de por sí le produce un rechazo epidérmico, y decís, sí, no, pero ¿por qué? Porque esto incluye, no incluye. Lo que hace es disuelve. Eso entonces decís, no, pero las mujeres son integradas y las diversidades son una mínima porción y merecen todo el respeto, y merecen la protección, pero no a costa de que, bueno, yo voy a disolver todo. Yo voy a destruir al varón, porque además también hay un montón de implicancias más en esto, que, bueno, alguna vez por ahí lo desarrollamos más a fondo. Carlos, te agradecemos muchísimo por la comunicación, te mandamos un gran abrazo. Ahí estaba mirando en las redes que estás cruzando los dedos y varias cosas más porque sos de Racing. No. Así que una chance. sí, es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación acá con Mar del Plata. Y bueno, se nos abre mucho el juego para hablar de este tema. Así que muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, ¿no? Bueno. Hasta ahí pasó Carlos Balmaceda, ¿no? Tratando de reflexionar en este Día del Hombre. Y él se metió un poco de lleno, ¿no? En lo judicial, en las políticas de género. Sí, ¿no? en un montón de casos particulares. En la casuística, en la cuestión Sí. geopolítica, donde, bueno, este tema del hombre y la masculinidad es un tema que tiene más aristas. Así que, bueno, capaz que dimos un punto inicial ahí para...